Bueno, estamos nuevamente, como siempre, en el domicilio de Héctor Iaconi, que con esa historia lugareña que colabora tanto con FM Arcoiris y con toda la comunidad, esta riquísima columna que nos deleitamos. Agradecemos a Héctor Iaconi en la columna que tiene también Raúl Mascheroni. Así que buenas noches, Héctor, y muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, en principio por este espacio que se brinda a la historia del 9 de julio, para que pueda tener la historia local, la historia lugareña, un espacio en la radio, en la red social, también en YouTube. Y es muy importante porque nos permite poder rescatar acontecimientos, personajes y también pequeñas historias, ¿no es cierto?, que van quedando en la comunidad, ¿no es cierto?, que van formando parte y van haciendo que muchas veces el devenir de los años se borren de esos acontecimientos, porque son a veces relatados a través del testimonio oral. El testimonio oral es una fuente de conocimiento muy importante, ¿no es cierto? Y en la ciudad, ¿no es cierto?, cuando recorremos las calles, encontramos, así como en los labios de nuestros mayores, el reflejo del testimonio oral que nos cuentan historias de nuestras familias o de nuestra ciudad, la ciudad como espacio urbano, ¿no es cierto?, el barrio, las casas antiguas, las calles, las platabandas o bulevares, todo, las plazas, por supuesto, desde luego, todo nos refiere a la historia, a algún acontecimiento pasado o también a un estilo de vida. Afortunadamente, 9 de julio, que tal vez, por ejemplo, pueda carecer de elementos de la modernidad que tienen las grandes ciudades, conserva todavía, afortunadamente, vestigios del pasado que se han podido preservar en sus lugares de origen. Es decir, que no se sacaron del lugar para ser llevados a un museo, que es muy importante hacerlo, desde luego, ¿no?, pero que están en el mismo lugar donde fueron colocados. Por ejemplo, los monumentos que se conservan en la plaza, por ejemplo, las placas conmemorativas que hay en la ciudad, que ahora corren cierto peligro, porque han sido puestas en la mira de algunos amigos de lo ajeno que las han estado robando, pero bueno. Y también otros objetos que, digamos, perduran al paso del tiempo y a la modernidad, como son, por ejemplo, los limpiabotas, a los cuales ya nos vamos a referir, porque lógicamente no tenemos ninguno acá, y las aldabas o llamadores. Hoy vamos a hablar de estos últimos, sobre todo pensando en las generaciones más jóvenes que los ven a veces expuestos en los zaguanes de las casas antiguas, con sus distintas formas, y no saben por qué están ahí, o para qué, o lo imaginan, ¿no? O no conocen tal vez el origen de estos singulares dispositivos. Bueno, afortunadamente, como decimos, el 9 de julio hay todavía varios en los domicilios. Algunos están, vamos a aprovechar para hacerlo sonar. Esto acá no tiene rebote, lógicamente, porque esto se colocaba en la puerta, y generalmente la puerta, digamos, era la puerta principal del edificio, de la casa, ¿no? Porque después estaba el zaguán y la puerta cancel. Entonces hacía un efecto de resonancia. Este sonido, que ahora aparece apagado acá, resonaba, ¿no es cierto?, en los pasillos, resonaba en el zaguán de la vivienda, ¿no es cierto?, y era, por así decirlo, como una especie de antecedente del timbre. Aldaba o llamador, ¿no es cierto?, pueden sonar a sinónimo, ¿no es cierto?, pero bueno, tienen diferencia. La aldaba hacía siempre mención, originalmente, ¿no es cierto?, por el origen del término, a aquellos llamadores que tenían a veces la forma de un animal, por así decirlo, y le colgaba desde la boca,
¿no es cierto?, una argolla que emitía el sonido. A veces era la efigie de un león, a veces era otro, ¿no es cierto?, y colgaba, ¿no?, una argolla, o simplemente colgaba la argolla, ¿no es cierto?, de un soporte. Con eso se tocaba sobre la puerta, en términos más antiguos, ¿no?, o en un contexto más antiguo. 9 de julio no contó tanto con esas aldabas, ¿no? Han sido muy pocas las casas que las tuvieron. Mayormente, en 9 de julio hubo llamadores, ¿sí? Desde finales del siglo XIX, las casas lo comenzaron a incorporar, y sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, para ser luego reemplazados por los timbres. ¿Qué ocurrió? Vamos a ponerlo acá, así es más fácil tomarlo y apreciar la forma. Cuando se producen las instalaciones eléctricas en los domicilios, el timbre los va a reemplazar. Entonces este accesorio en muchas casas sonaba como que era algo antiguo, y muchas personas decidieron sacarlo de la puerta principal de su vivienda. Si ustedes observan, algunas viviendas que todavía conservan la puerta de 2 hojas de su casa, ¿no es cierto?, original, las tienen con esta forma o con la forma de manito. Sin embargo, aquellas que lo sacaron, ustedes pueden observar el lugar donde estuvieron colocados. ¿Por qué? Porque van a ver que la puerta, a la altura de donde estaba la aldaba, tiene 2 tapones hechos en madera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque había que tapar los 2 orificios donde estaba el tornillo que lo sostiene y el tornillo de abajo. Les invito a observar las puertas antiguas del 9 de julio por varias cuestiones, ¿no? Una de ellas, para ver los estilos. 9 de julio tiene puertas muy interesantes, las puertas antiguas, desde luego, en las viviendas, ver su estilo, las características, y observar también la composición de las aldabas, ¿no? Hay algunas muy lindas que todavía se conservan, por ejemplo la aldaba de la casa que perteneció a don Manuel Ormaechea, ubicada en la calle Salta, entre Libertad y 25 de Mayo. Esa es una de las piezas más lindas. Y por supuesto, una de las aldabas más lindas que tenía el 9 de julio también era la de la casa de Nicolás H. Robio. Hoy ya no existe, lamentablemente. Estaba ubicada en la avenida San Martín, entre Libertad y Robio. La casa que fue de la familia Antunovich después. Esa vivienda tuvo al mismo tiempo una de las aldabas más lindas, que en estos momentos se encuentra en poder de la vecina que compró la puerta y que la preserva muy bien, y eso es muy importante porque pudo preservar la aldaba y la puerta original. Y al mismo tiempo, esa casa tuvo el primer timbre eléctrico que se instaló el 9 de julio. Observen ustedes el detalle. La familia Robio no solamente tenía el timbre más antiguo, que se instaló en el año 1906. Eugenio Richter, el electricista, le hizo esta instalación, a quien al poco tiempo se iría a convertir, pocos años después, en intendente de 9 de julio. Es decir, el timbre era un objeto de lujo, y bueno, esta familia que disponía de recursos lo pudo adquirir. Pero no quitaron la aldaba, y la aldaba se conservó. Vivió más tiempo, podemos decir, la aldaba que el timbre, porque lógicamente el timbre, ¿no es cierto?, tuvo que adaptarse al cambio del tipo de corriente, porque esos timbres originalmente funcionaron con corriente continua y se tuvo que cambiar luego a la corriente alterna. El pulsador no era el original, ¿no es cierto?, si bien el marco era original, un marco en bronce, que creo que eso no se conservó cuando se hizo la demolición de la vivienda, pero sí se pudo conservar la aldaba. La aldaba vivió mucho más tiempo. Los invito, queridos amigos, a mirar los vestigios del pasado que se conservan en la comunidad de 9 de julio, que son parte de nuestra historia, poner la atención en estos llamadores y, como siempre, pedirles a los vecinos, ¿no es cierto?, que todos lo podemos hacer, contribuir, ¿no es cierto?, a que estos objetos sigan estando en su lugar, ¿no es cierto? Hoy se toma mucha más conciencia sobre la importancia de preservarlo. Quizá en su momento
cuando se los reemplazaba por el timbre, que era el grito de la modernidad, la aldaba era símbolo de lo obsoleto. Hoy podemos decir que la aldaba es símbolo de un estilo de vida, de una forma de vida. Y por último le comento que esta aldaba, que no, obviamente la madera no es la original, perteneció a una vivienda que estaba ubicada en la calle Robio de esta ciudad, y que fue de Ubaldino Lafranconi, maestro de música, un querido maestro de esta ciudad, fallecido en 1926, y cuando se le hicieron reformas o se demolió la vivienda, un discípulo de Ubaldino Lafranconi, Pedro Sabeto, que fue un entrañable amigo, la recogió en homenaje a quien había sido su maestro de música. La aldaba que él hacía sonar cuando él iba a tomar clases de música con Ubaldino Lafranconi, sobre el cual nos vamos a ocupar en un próximo programa, porque es una figura muy destacada en la historia del 9 de julio, una de las almas más nobles que tuvo 9 de julio en su historia, pues fue un maestro de vida y maestro de música, pero también un maestro en el camino de la vida de sus alumnos. Y bueno, a él le perteneció, y este querido amigo me la confió, y hoy, bueno, puedo contarles la historia de las aldabas del 9 de julio con la aldaba de la casa del maestro Lafranconi. Muchas gracias.